El intrusismo no es si vosotros vais a tratar la parte orgánica o la causa de enfermedad en el caso de que sea así. El intrusismo es cuando el tratamiento es un tratamiento de psicoterapia. Cuando el psiquiatra actúa como un psicoterapeuta sin saber las bases de la psicoterapia, sin manejar el comportamiento como se estudia en análisis de la conducta, pues está metiéndose en un campo para el que no está formado. A las afirmaciones que comúnmente haces, ¿no? Y es esta idea del intrusismo. Yo no entiendo en qué sentido los psiquiatras somos intrusivos, ¿no?, en el campo del comportamiento, si en primer lugar los propios psicólogos nos mandan pacientes, ¿no? Entonces eso va un poquito en contra de la idea de intrusión, ¿no? Yo, la mitad de los pacientes que recibo vienen de psicólogos, la otra mitad vienen de neurólogos, otros podrían venir a lo mejor por otros medios, ¿no?, por sus propios medios. Entonces, no entiendo en qué sentido es una intrusión si nosotros estamos auxiliando a un equipo multidisciplinario de salud mental o de atención psicológica y médica. Sí, lo que pasa es que aquí tengo que hacer una aclaración. El intrusismo no es si vosotros vais a tratar la parte orgánica o la causa de enfermedad en el caso de que sea así. El intrusismo es cuando el tratamiento es un tratamiento de psicoterapia. Por supuesto que de la otra manera, igual que un terapeuta, un psicólogo clínico, no puede medicar, no puede, eso sería intrusismo profesional, no se nos ocurre, aunque sepamos mucho de psicofarmacología. Cuando el psiquiatra actúa como un psicoterapeuta sin saber las bases de la psicoterapia, sin manejar el comportamiento como se estudia en análisis de la conducta, pues está metiéndose en un campo para el que no está formado. Nuevo máster en Análisis Funcional de la Conducta producido por Engrama Psicología. Hay proyectos que probablemente no vuelvan a repetirse en mucho tiempo, y este es uno de ellos. Durante años en Engrama hemos estrechado lazos con algunas de las figuras más importantes del análisis de conducta en el panorama nacional e internacional. El resultado es este máster, un programa que reúne en un mismo claustro a referentes como William Baum, Charles Catania, Linda Hayes, María Jesús Frossán, Carmen Luciano, Santiago Benjumea, Esteba Freixa y Baqué, Rebeca Pardo, Ricardo Pellón, Mariana Segura, Edu Polín y muchos otros docentes, investigadores y profesionales que han contribuido al desarrollo del análisis funcional de la conducta. Probablemente sea uno de los carteles más ambiciosos que hemos visto en una formación de análisis funcional de la conducta en español. Además, el programa es 100% online y cuenta con titulación universitaria avalada por UTAMED, 3.000 horas de estudio acreditadas, 120 créditos ECTS, certificación internacional en análisis de conducta, clases grabadas, directos, tutorías, análisis de casos, practicum, TFM y mucho más. Si quieres conocer el programa completo, el claustro docente y todos los detalles del máster en análisis funcional de la conducta, tienes toda la información en la web de Engrama Psicología, www.engramapsicología.es. Por cierto, existe posibilidad de pago hasta 12 plazos o con descuento anticipado, pero las plazas son limitadas, así que date prisa si quieres acceder. Claro, eso estoy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia entre decir que un psiquiatra tiene que tener una formación en psicoterapia para poder dar psicoterapia. Esa es una afirmación altamente razonable. Y una afirmación que a mí no me parece, o con la que estoy en desacuerdo completamente, es decir que la psiquiatría es una usurpación de funciones, ¿no? O sea, eso me pareció, esa afirmación que tú hiciste me pareció... Cuando el psiquiatra hace psicoterapia, si se limita a medicar, por supuesto es su labor, No, pero cuando hace psicoterapia... De acuerdo, ok. Un psiquiatra se puede formar en psicoterapia sin ningún problema y muchos lo hacen. Muchos psiquiatras se forman en psicoterapia. Nosotros, nuestro programa de psiquiatría, que es un programa de 4 años, incluye seminarios, talleres, prácticas, experiencias de psicoterapia. Ahora, yo tuve todo ese tipo de prácticas, pero no me considero un psicoterapeuta porque no me he especializado en ello. Pero hay ya, Jesús, pero si yo voy a un seminario de psicofarmacología, ¿me dejarían medicar? No sé, a lo mejor si tuvieras suficiente práctica, etcétera, no habría ningún problema. Nunca, nunca. Ver, aquí hay un punto. Primero te pido si me permitirías terminar, ¿no? Sí. La idea. La psicoterapia, ¿no?, ha sido desarrollada en múltiples frentes, no solo en la psicología y no solo en el análisis funcional de conducta.
Hay muchas ramas dentro de la psicología que han desarrollado psicoterapia y muchas de estas ramas han sido desarrolladas también por médicos psiquiatras que están atendiendo pacientes con problemas psiquiátricos. Muchos de ellos, ¿no? Entonces, la psicoterapia no es una tradición que sea propiedad exclusiva de la psicología. Es una podríamos decir una tecnología o a veces, si se quiere, un arte, qué sé yo, que puede ser instrumentado por un médico psiquiatra si tiene la formación para ello. A mí me parece, no entiendo por qué esta idea, ¿no? De que cuando utilizamos el lenguaje, que es lo que tú dijiste, estábamos haciendo una usurpación. O sea, la medicina en general tiene que utilizar herramientas psicoterapéuticas, a veces nada más de apoyo, porque estamos atendiendo pacientes en duelo, estamos atendiendo pacientes con muchos tipos de problemas. Entonces, la medicina en general tiene que tener algunas competencias psicoterapéuticas, porque además si no las tiene, puede incurrir en el otro extremo, que es la psicoiatrogénesis, ¿no? O sea, podríamos estar incurriendo también, o sea, las interacciones psicológicas se van a dar sí o sí entre el médico y el paciente. Siempre se van a dar interacciones psicológicas. Entonces, lo único que podemos hacer es orientarlas, digamos, en una dirección psicoterapéutica, ¿no? Estoy de acuerdo que si no tenemos las competencias para ello, como psiquiatras, deberíamos de formarnos en ello o ser mucho más modestos en nuestras intervenciones. Eso es algo que me parece razonable, ¿no? Si un psiquiatra no tiene esa competencia, no tendría por qué estar dando psicoterapia. Si tiene la competencia, podría dar psicoterapia. También estoy de acuerdo contigo en un punto que lo has como mencionado en forma implícita, pero en otros foros se ha discutido, y es que en la psiquiatría, por desgracia, no ha habido suficiente formación en análisis funcional de conducta. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Y eso me parece algo muy razonable. Estoy de acuerdo que la mayor parte de las formaciones en psiquiatría, cuando contemplan los aspectos psicoterapéuticos, se han fundado en escuelas psicodinámicas o en la terapia cognitivo-conductual, y ahora mucho en las de la tercera ola, ¿no? Que tú has discutido en otros foros y en donde yo te considero a ti la experta para que nos des la última palabra en ese campo, ¿no? Sin embargo, hay esa formación. Muchos médicos psiquiatras tienen formación en terapia dialéctico-conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapias contextuales, mucho más aún en TCC y muchos también en terapias psicodinámicas, ¿no? Todo lo cual se puede discutir para ver si era pertinente o no, pero quiero decir que entonces un médico psiquiatra puede y debe utilizar herramientas psicológicas, y no solo el psiquiatra, también el oncólogo, el cardiólogo, etc. Y estoy de acuerdo que muchas veces lo puede hacer mal, eso también es algo, pero no creo que haya ninguna usurpación porque hagamos uso de la palabra con nuestros pacientes y que tratemos de hacerlo en forma terapéutica. Ese sería mi punto a tratar con respecto a ese tema, ¿no? Y quizá quieras hacer una réplica, y yo Sí. quiero ir después a otros puntos que trataste, ¿no? Vale. Joanna Vale. Moncrief, la esquizofrenia, los fármacos. Vamos Perfecto. a discutirlo, pero ahorita sí. Sí, si Espera. quieres vamos a cerrar ese tema porque si no vamos a Claro, estar yendo claro. demasiado a uno a otro. Cerramos Pero este tema. yo creo que este es importante por una razón. Yo creo, Jesús, que se están mezclando cosas y no es eso lo que yo estoy diciendo. Lógicamente, cualquier profesión que implique la interacción con otra persona implica una interacción comportamental. Desde un abogado, un juez, un economista, un ingeniero, claro que tiene que saber algo, pero se va sabiendo con la práctica. Las personas, afortunadamente, aprendemos a estar en este mundo y a relacionarnos con los demás sin ir a un psicólogo. Eso, totalmente de acuerdo. Que el psiquiatra, el médico de cabecera, tiene que tener un conocimiento mínimo de cómo tratar a un paciente, estoy totalmente de acuerdo. Que cuanto más formado esté en esas estrategias mínimas, fenomenal. El problema que yo veo es que se está infravalorando lo que es la psicoterapia. Con un seminario de formación, un curso de terapias de tercera generación, no se aprende lo que es el análisis de la conducta. Y eso es lo que yo defiendo. Creo que para ser psicoterapeuta, independientemente de que haya muchos modelos, necesitas una formación que probablemente ni siquiera te da de las universidades, porque la fábrica de psicólogos, que es la universidad en general, no es la mejor fábrica. Ahí pululan todo tipo de modelos, procedimientos, descripciones, y hay muy poca base de lo que es una psicología científica. Y ahí me adhiero a lo que decía Benjumea. Estoy defendiendo la psicoterapia cuando lo que estoy defendiendo es el análisis de la conducta en psicoterapia. ¿De acuerdo? Entonces eso por supuesto. Y eso creo que no se aprende en absoluto ni con un seminario, ni con una formación en terapias de tercera generación, ni siquiera con la práctica habitual.
Creo que cuando el psiquiatra está tratando a un paciente y está orientando su medicación, cuanto más sepa de conducta y de cómo tratar a las personas, insisto, eso lo puede aprender en su práctica diaria, mejor. Pero cuando quiere hacer terapia hablando con la persona, cuando su objetivo es cambiar el problema de la persona a partir de una actuación que él se convierte en el director, en el que lleva esa actuación, es cuando hablo de un posible intrusismo. Ahí. En ese caso, es exactamente igual que si a mí viene un paciente que está teniendo una combinación de fármacos que yo sé que es inadecuada, porque los efectos psicoactivos que provocan los fármacos que está tomando son absolutamente contraproducentes o incompatibles. Yo inmediatamente llamo a mi psiquiatra de cabecera y le digo, oye, está ocurriendo esto. Por favor, te voy a mandar a esta persona para que le cambies la medicación. A mí ni se me pasa por la cabeza. Sin embargo, cualquier psiquiatra hace esta práctica psicoterapéutica verbal, que no es solo hablar, es tener todo un conocimiento de procesos de condicionamiento, toda una base de análisis experimental de la conducta, que hace que el psicoterapeuta sea la persona que hace psicoterapia, vamos a hablar sin género mejor, sea una persona que requiere una formación fortísima, extensísima y complejísima antes de atreverse a tratar casos clínicos. Evidentemente la psicoterapia no es solo conductual, eso es una gran pena desde mi perspectiva. Otras personas dirán que por lo contrario, que al revés, que menos mal que hay psicoanalistas, humanistas, gestálticos, cognitivo-conductuales. Bien, yo creo que es una gran pena que no se vaya a la explicación de la conducta y de los problemas psicológicos y no se maneje el lenguaje en sesión como conducta que es y por tanto sujeta a procesos de condicionamiento. Y para eso, pues tienes que ser analista de conducta. O sea, yo una psicoterapia científica solo le llamo la derivada del análisis de la conducta, que hay muchas otras, por supuesto, que además tienen éxito también, pero es que resulta que tienen éxito por los mismos procesos que hace que el analista de conducta tenga éxito. La única diferencia es que uno sí lo sabe explicar y los otros saben simplemente hacer. Y ahí es a donde quería llevar el tema del intrusismo. Nada más, hacer psicoterapia con los pacientes, no a tener una interacción fructífera con mis pacientes a los que estoy controlando los fármacos. Vale, si quieres, Jesús, últimos aportes sobre esto y pasamos al tema de Joana Montiz. Para cerrar el punto, ¿no? O sea, yo te doy a ti, María Jesús, el conocimiento, ¿no? La autoridad basada en el conocimiento para que tú nos digas cuál es la mejor forma de psicoterapia. Yo no soy, digamos que el especialista en la materia, entonces eso lo tienen que solucionar, yo pienso, los psicólogos, ¿no? O sea, tienen que hacer la investigación exhaustiva, sistemática, suficiente para que ustedes nos digan cómo se debe de hacer una adecuada formación, cómo debe de ser una adecuada práctica. Si yo esa parte no la discuto, no creo que yo tenga las competencias para hacerlo. Lo que sí puedo decir es que un psiquiatra se puede formar como psicoterapeuta. También creo que hay una dificultad en que, pues, ¿cuándo sería suficiente, no? Ese es otro problema. O sea, un psicólogo que egresa después de 4 años de una carrera de psicología, lógicamente no está preparado ya para ser un psicoterapeuta, tendrá también que hacer una larga formación. Y yo también preguntaré, ¿y cuándo está preparado para ver pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia, etcétera? Sí, muchos han visto 1 o 2 casos en su vida. Yo literalmente he visto unos 1000 casos de esquizofrenia, ¿no? Literalmente, o un poco más. Entonces, ¿cuándo sería suficiente? Pues nada, vamos adquiriendo las competencias con la práctica, mediante el aprendizaje y desde luego con una robusta formación científica. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que muchos psiquiatras subestiman, digamos que el rigor que debe de tener la psicoterapia. A veces hacen intervenciones triviales o hasta problemáticas, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, pero por principio no veo ningún inconveniente con que un psiquiatra pueda formarse con rigor en psicoterapia e impartirlo, ¿no? Como principio. Y yo no creo que hay ningún problema con eso, porque además en nuestro mundo hacen falta muchos psicoterapeutas, sobre todo en un país como México. No sé si en España sobren, pero aquí en México faltan muchísimos. Entonces, para un país como el mío, lo que necesitamos es hacer equipo, y ese es un mensaje que quiero dar, ¿no? O sea, yo no veo un debate de psicología versus psiquiatría. Para mí, la psiquiatría y la psicología requieren colaborar. Dentro de un equipo que estoy de acuerdo, debe de ser un equipo horizontal
con respeto mutuo a las competencias y a los conocimientos de cada quien, ¿no? No un modelo jerárquico como ha sido y que ha sido un problema muy grave. Eso desde luego lo reconozco y yo tampoco lo defendería, ¿no? Pero sí creo yo en la colaboración, que por principio me parece necesaria y deseable. Ese puede ser otro punto de discusión. Claro, pero el problema, si es que estamos de acuerdo, salvo en un pequeño matiz que es pequeño para expresar, pero implica una cantidad de cosas en la práctica diaria enorme. Claro que hay una colaboración, pero la colaboración es el médico, es decir, el psiquiatra para la parte médica, el terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo clínico para la parte conductual. Es que lo que no puede ser es que el psiquiatra actúe como un psicoterapeuta y el psicólogo actúe como un psicoterapeuta. Cada uno tiene su campo. El problema está en cuando el psiquiatra actúa atendiendo a los síntomas de una supuesta enfermedad que supuestamente se corrigen con un psicofármaco, lo cual es radicalmente falso, porque el psicofármaco lo único que hace es generar un estado emocional que hace más llevaderos los problemas. Es una sustancia psicoactiva, no está dirigida a la causa de ese problema psicológico, porque no existe tal causa en el cerebro. Entonces, la colaboración viene si un refrán muy español, que no sé si también se utiliza en España, zapatero a sus zapatos. Yo no voy a meterme en el campo de la psicofarmacología. Tengo que conocer los efectos por si tengo que corregir algo. Pero, sin embargo, el psiquiatra sí se mete en el campo de la psicoterapia. Este fragmento forma parte de un episodio mucho más extenso de nuestro podcast, en el que María Jesús Frosán y Jesús Ramírez mantienen un profundo debate sobre psicología y psiquiatría, el origen de los trastornos mentales, el papel de la genética, la neurociencia, la cognición, los psicofármacos y los límites de cada disciplina. Si quieres ver la conversación completa, puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube. Además, te recordamos que Engrama Psicología es un proyecto especializado en terapia psicológica online y presencial, basada en análisis funcional de la conducta. También ofrecemos formación especializada para profesionales y un máster en análisis funcional de la conducta diseñado para que puedas formarte de manera rigurosa y exhaustiva en este enfoque, desde sus fundamentos científicos hasta su aplicación clínica y práctica más avanzada. Puedes encontrar toda la información en www.engramapsicología.es.